Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos a la televisión canaria. Venimos de vivir una jornada intensa electoral en este país, la victoria aplastante del Partido Popular bajo la debacle del Partido Socialista que ha estado en el gobierno, la situación económica que ha podido determinar ese resultado y las expectativas, la esperanza que abre la posibilidad de que un nuevo gobierno saque a este país de la profunda crisis en la que nos encontramos. Estamos hoy en Clave Canarias también pensando de qué manera este nuevo escenario nos va a beneficiar a los canarios, a los que lo están pasando peor. Y hemos acudido hoy, estamos en 30 minutos en tiempo todavía de actualidad rabiosa, con los datos todavía produciéndose sobre qué va a ocurrir en el nuevo proceso, la toma de posesión, en este periodo, en este calendario, qué puede ocurrir en los próximos días. Hemos convocado a un experto, a un economista, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que ha sido presidente del Consejo Económico y Social, conoce muy bien las claves de la economía canaria. José Luis Rivero, muy buenos días. Buenos días. El escenario, el que los ciudadanos que se despiertan esta mañana se encuentran después de la votación de la jornada de ayer, es económicamente el que es. Políticamente hay un cambio. ¿El cambio político puede producir el cambio económico, el cambio de la crisis, salir de ella? Bueno, no es una condición necesaria que haya un gobierno, digamos, con amplio respaldo, y este creo que lo es por los resultados electorales, y esta es una condición necesaria. Pero no es suficiente porque los gobiernos no tienen el poder absoluto sobre la economía, y la economía es algo mucho más complejo de lo que podría resolver en exclusiva un gobierno. Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno que formará Mariano Rajoy, que por cierto tendrá todavía que esperar casi un mes para tomar posesión, esto es curioso porque ante la urgencia de las medidas que hay que adoptar, lo lento que es el proceso, ¿no? Sí, por eso, bueno, inmediatamente hay un Consejo de Europa. Supongo que el presidente in pectore y el presidente actual pues tendrán que conversar para saber cuál es la posición de España en ese Consejo, ¿no? Los ciudadanos, José Luis Rivero, que están escuchándolo a usted esta mañana, saben que están en un país y en un continente, la Unión Europea, a la que pertenecemos, que está en una profunda crisis de identidad, crisis económica, crisis política, con gobiernos tecnocráticos o tecnócratas que han irrumpido en Italia, en Grecia, una falta de confianza de los mercados en los países, en Italia, en España. ¿Ese escenario nunca se había producido en la historia del último siglo de Europa? No, por el contrario. Por el contrario, digamos que las crisis financieras y las crisis económicas, si echamos la vista atrás, pues se han repetido periódicamente en la historia de la economía. Los últimos 400 años hay al menos 12 grandes crisis de origen financiero. ¿La última cuándo fue, antes de esta? Las últimas podríamos decir que son crisis parciales que se han producido en el mundo durante todos los años 80 y 90, en el que ha habido zonas del mundo sometidas a crisis financieras muy importantes. Lo que ocurre es que no llegaban a Europa con la contundencia que ha llegado esta, pero evidentemente las crisis económicas son una constante del sistema, no son algo excepcional, sino es la constante del sistema. Claro, pero en esta crisis se está hablando incluso de que igual el euro no tiene futuro. Bueno, esto es una cuestión que da origen a muchos debates, porque efectivamente a Europa le ha cogido esta crisis económica con un experimento, que es un experimento ciertamente excepcional, en el que hay una moneda única en una serie de países, pero luego las políticas fiscales son diferentes. Y esto es un experimento que se ha iniciado en Europa y que no tenía precedentes. Del último medio siglo, prácticamente. Exacto. Claro. Entonces, digamos, 10 años de euro, prácticamente. Claro. Reciente todavía. Pero los países han seguido conservando su capacidad para las políticas fiscales y sus competencias en políticas fiscales, no en la política monetaria, que la hace el Banco Central Europeo, pero sí en las políticas fiscales. Y esta combinación nunca se había ensayado en la economía mundial. Y claro, la crisis financiera, precisamente la crisis que tiene un origen en el sistema financiero, impacta en Europa precisamente en medio de este experimento, que es algo, como decía, excepcional. Y esto hace que no haya políticas escritas exactamente para resolver una situación como esta. De hecho, uno de los problemas que actualmente se debaten y que es uno de los problemas claves a resolver es cuál es el papel central del Banco Central Europeo, y si lo que está puesto en cuestión es si hemos diseñado las instituciones mejores para resolver problemas de este tipo, ¿no? Y está claro que no.
Todavía no se sabe qué va a ocurrir con Europa, con el euro, con las instituciones. Para los parados canarios, en torno a 250.000, entre 250.000 y 300.000, según las encuestas, ¿qué les puede decir respecto a lo que les pueda producir de beneficio un cambio de gobierno como el que se va a producir en los próximos días en España, después de las elecciones de ayer? Bueno, a corto plazo un cambio de gobierno no produce efectos inmediatos en la economía. Es decir, que este cambio de gobierno lo que representa es que hay un gobierno con un amplio respaldo reciente y que puede tomar medidas determinadas, pero el efecto sobre la tasa de paro no es un efecto inmediato ni muchísimo menos. Entonces, decirle pues, a la gente que está parada y que está sufriendo que va a haber una repercusión milagrosa de un día para otro y ni siquiera en el plazo de un año, es muy honrado porque realmente no lo va a haber, ¿no? No lo puede usted prometer, no puede asegurar que vaya a haber medidas que le den trabajo, no va a haberlo. Puede asegurarlo de que no puede haber medidas, recetas que generen empleo a corto plazo. No lo va a haber por lo siguiente, porque la posibilidad de creación de empleo está determinada por la actividad económica y la actividad económica está limitada y condicionada por el crédito. El crédito además tiene unos plazos para que, aún en el mejor de los mundos posibles, que tampoco se va a producir, que el crédito empiece a fluir ya en la actividad económica, el efecto sobre la economía real y sobre la tasa de paro se produciría como mínimo dentro de un año. Que nunca antes de un año. En el mejor de los escenarios, nunca es como antes de un si uno le duele la cabeza, se toma una aspirina y el efecto no es inmediato, tarda 20 minutos, media hora. Bueno, pues en el mundo de la economía, desde que empieza a fluir el crédito... Tarda un año como mínimo. Como mínimo entre 12 y 18 meses. Sin embargo, es verdad que en Canarias se ha dicho que el turismo, que se ha comportado bien, ha tirado parcialmente del paro, generando empleo, y se habla de que se podría, mediante, en el mismo sector del turismo, la rehabilitación de la obra, podría generar empleo, incluso varios, decenas de miles de empleos. ¿Eso es real o no es real? Sí, lo que ocurre es que para que esto sea así, las expectativas de los inversores tienen que ser claras. Y actualmente no existen claras expectativas de los inversores. Los empresarios canarios sí están diciendo de que tienen dinero para invertir, que quieren invertir. Incluso días atrás acusaban al gobierno de que no les permitía invertir lo que querían en obra pública y en el sector turístico concretamente. Bueno, en el sector turístico yo creo que si hay inversores que tienen posibilidades de hacerlo y quieren hacerlo, no hay ningún problema en que lo hagan. La ley de moratoria, se quejan de que no les permite construir hoteles. Bueno, pero esos son hoteles nuevos, rehabilitación es otra cosa. Otra cosa, sí. Pero digo que dicen que tienen dinero, que quieren invertir. ¿Eso cómo se explica? Adelante. Pero, ¿eso cómo se explica? Porque ha llamado la atención que en los últimos días empresarios canarios han anunciado que tienen dinero para invertir, que quieren, pero que no se les permite porque hay proyectos que no han salido, que, en fin, que la administración no les ha facilitado. Hay un problema en general con el planeamiento, que es un problema muy importante en Canarias, un problema que se ha generado durante todos estos años con leyes superpuestas y con una trama de origen legal administrativo que hay que resolver inmediatamente, y en este sentido, si ese es el sentido en el que lo dicen, es el sentido, yo estoy de acuerdo. ¿Se han quejado de eso exactamente? Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo en que es evidente que hay que producir una gran reforma administrativa en términos de planeamiento, de tal manera que se simplifiquen extraordinariamente los procesos. En eso estoy totalmente de acuerdo. De recetas, una de ellas efectivamente es esta. Llama la atención que con tanto paro, empresarios canarios digan que el planeamiento tiene dificultades para salir, para que se puedan hacer obras. Usted acaba de decir que se debe reformar todo esto para que se facilite, el que se puedan comenzar a invertir obras dentro de planes aprobados ya y que no se retrasen tanto. ¿Qué otras reformas tiene que afrontar el nuevo gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que hay un primer problema que tiene que afrontar, que es el problema presupuestario del próximo año y de los siguientes, ¿no? Tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones pensando en que el déficit, el compromiso de déficit para este año 2011 se va a incumplir. Vamos a estar por encima del 6%, prácticamente seguro ya. Y entonces tendrá que arbitrar medidas de austeridad suplementarias y tendrá que tomar decisiones sobre ingresos y gastos. Y esto particularmente afecta a las comunidades autónomas porque probablemente el exceso sobre el 6% en gran parte se deba a la gestión de las comunidades autónomas. Así que debemos esperar que en los próximos meses
hay algún tipo de debate sobre este aspecto y que afecta extraordinariamente a las posibilidades y a los incentivos que pueden arbitrar las comunidades autónomas respecto de sus economías. De manera que nos está usted diciendo que como España no va a cumplir el objetivo del déficit que se había establecido para este año, el nuevo gobierno que llega a final de este año se va a encontrar con que va a tener que buscar dinero para pagar lo que no ha podido ahorrar, es decir, para poder encontrar, no sé si son 18.000 millones en principio, incluso 30.000 millones se ha llegado a hablar. Sí, efectivamente esto va a condicionar las posibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas en el próximo año y en el siguiente, y va a afectar también a la capacidad de deudar. O sea, que esto lo van a sacar de las comunidades autónomas, le van a recortar dinero a las comunidades autónomas. Previsiblemente sí. ¿Y esto en Canarias qué podría suponer? Que le den la mala noticia de que a ustedes les quitamos X miles de millones. Pues sí, previsiblemente sí. A pesar de que ya en los presupuestos anteriores del Estado no se cumplía la media del Estado para Canarias, se le daba menos de lo que recibía. Sí, bueno, pero ese es otro problema. Ese es el pero problema de las inversiones. Se van a encontrar los dos problemas, poca inversión y el problema fiscal, ¿no? Sí, sí, el incumplimiento de los artículos del REF que comprometían al Estado en la inversión pública como mínimo la media. Ese es un incumplimiento tradicional. Ningún gobierno lo cumplía. Ningún gobierno lo ha cumplido de ningún color. Y esto es una cosa que realmente clama al cielo porque ha sido un gran problema para Canarias, ¿no? No en la época de expansión, pero evidentemente sí a partir del año 2000. Claro. Y dice usted que además el nuevo gobierno de España le va a quitar a las comunidades autónomas un porcentaje para poder hacer frente a los incumplimientos fiscales, y esto nos puede suponer que un puñado de miles de millones, ¿o qué puede ser? Si no hay una relajación de la política económica de la Unión Europea respecto de los países de los Estados miembros, exactamente, que se revisen lo que implica revisar los compromisos adquiridos. Si no es así, que es posible que también se produzca, pero si no es así, evidentemente habrá un nuevo ajuste presupuestario en el año próximo, una vez que se detecte ya cuál es la cuantía del exceso sobre el 6% que se ha producido en el compromiso de déficit. Claro, el gobierno canario está, por tanto, a partir de hoy a la espera de que el nuevo presidente les diga cuánto les va a quitar, porque ya se supone que las comunidades autónomas van a tener que pagar esa factura. Otras reformas que tenga que hacer Mariano Rajoy, la reforma laboral que hizo el Partido Socialista, al parecer no satisface el PP. ¿Cree usted que esa reforma se va a hacer y en qué dirección la va a hacer el Partido Popular? Bueno, la reforma laboral que se hizo no satisface a nadie, ni siquiera tampoco al gobierno anterior, tampoco era su reforma. Fue un mixto para salvar un compromiso que también se había adquirido con la Unión Europea. Es posible que, bueno, ha comprometido el Partido Popular una reforma laboral, pero hay que recordar siempre que el derecho del trabajo no crea empleo, el empleo lo crea la economía. Con esta legislación laboral se crearon miles y miles de empleos antes del 2007 y con esta misma legislación se han destruido miles de empleos después del año 2000. Claro. No, las normas sirven para lo que sirven, pero no sirven para crear empleo. Claro, la crean los empresarios. El empleo lo crea la economía, la actividad económica, con una reforma o con unas normas laborales o con otras. Entonces, esperar de una modificación de la regulación laboral efectos milagrosos sobre el empleo me parece inútil, me parece una desconsideración además con la gente, que se le ha prometido una y otra vez desde hace 30 años que con las reformas laborales sucesivas se mejora la capacidad de creación de empleo de las economías. Totalmente falso. Algo más sobre la reforma laboral. ¿Implica eso que este nuevo gobierno pueda flexibilizar el despido, facilitar el despido o incentivar la contratación? ¿Espera usted medidas en esa dirección? Sí, probablemente sí. Probablemente se vaya a una modificación del módulo de indemnización por despido improcedente. Para facilitar el despido. Para facilitar, y una reforma de la contratación también que a la postre resulte en un menor coste del despido. Pero las empresas contratan cuando hay actividad económica. Cuando hay actividad económica. Cuando no hay actividad económica, ¿para qué van a contratar? Tenga el módulo de despido que tenga. Da igual la reforma que haya y la ley que haya, si no hay negocio no invierten y no generan empleo. Sigo preguntándole sobre este tema, creo que es capital para la gente que nos está escuchando, la gente que está en paro, que teme caer en paro. Es también cierto que el Partido Popular ha presentado, de alguna manera, dicen que ambigua, pero la ha planteado, otra forma de actuar y ha criticado al gobierno saliente, al gobierno socialista, de que con más impuestos y solo con recorte no se va a salir de la situación actual. Ellos parece que consideran que
incluso reduciendo los impuestos para facilitar la inversión, se aumentarán los ingresos porque habrá más economía. Esto en otro contexto ha sido viable. En este contexto de crisis, ¿es posible también eso, de que sin más impuestos, sino incluso con menos impuestos, los empresarios inviertan y generen empleo? No se conoce ninguna economía que haya superado una crisis económica con esa receta. Pero es la del Partido Popular, es la que ha dicho que va a aplicar en España en el nuevo gobierno. Pero no la podrá aplicar. ¿Usted no confía en que eso salga adelante? No, es que no la puede aplicar. No la va a poder aplicar porque la realidad es muy contundente. Y entonces es una realidad contundente con una tasa de paro por encima del 20%, y no digamos en Canarias con una tasa de paro por encima del 29%, no se puede reducir los incentivos al funcionamiento de la economía, porque lo que hace es generar inmediatamente una mayor tasa de paro. Es que los hechos son muy contundentes y son muy fijos, y entonces cualquier gobierno cuando entra pues puede tener unas ideas preconcebidas, pero cuando está sentado en la silla en la toma de decisiones y ve los datos y se informa y tiene que tomar decisiones, pues va corrigiendo sus ideas iniciales, como es natural. Es verdad que ninguno de los dos grandes partidos habló de tocar el impuesto sobre el valor añadido en España. ¿Cree usted que al final acabarán por buscar ingresos como sea, recaudar a través de los impuestos? Creo que necesariamente habrá un incremento del IVA en España y un incremento del IGIC en Canarias. Y en Canarias el aumento del IGIC, del impuesto general indirecto, ¿usted presume que va a ocurrir también? Aunque el gobierno canario ha dicho que no lo va a tocar. Pues yo creo que es necesario, ya en la última incremento del IVA en España no se produjo el correspondiente incremento del IGIC en Canarias, pero yo creo que en el próximo año necesariamente Canarias tendrá que corregir el IGIC y necesariamente, si no lo hace el próximo año, en el siguiente. El impuesto general indirecto, Canarias, tendrá que aumentar, dice usted, porque es la única manera de ingresar más dinero para hacer frente a la crisis. Efectivamente. Yo creo que si queremos mantener niveles de educación, sanidad, servicios sociales como los que tenemos actualmente y también cultura, recuperando el presupuesto que teníamos, necesariamente tendremos que buscar formas de ingresos que en Canarias son las que vienen del Estado y luego las que proceden del REF. Y dentro de las que proceden del REF, la que mayor capacidad tiene es el IGIC. Estamos con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero, presidente de la Fundación Pedro García Cabrera, ha sido presidente del Consejo Económico y Social, pertenece también a la Asociación de Economistas del Sur de Europa. Ustedes manejan información. Antes de esta entrevista he estado, señor Rivero, mirando datos de lo que pasa en Europa, Francia, Alemania, países que se enfrentan a crisis aparentemente más suaves que la española, pero lo que dicen es tremendo. Hablan de que incluso, no ya solo aquello que le comenté, de la desaparición del euro, sino que da más remedio, sino están hablando de que hay que cambiar Europa, ponerle otras velocidades, porque países como España e Italia, en fin, están bajo el foco. ¿España va a ser rescatada, cree usted? Bueno, el problema es que llegada a un límite no sea rescatada. El rescate es bueno, lo que es mala es la posición que da lugar al rescate. O sea, la posición actualmente de España y de Italia es, por no hablar de los otros países, Irlanda, Portugal y Grecia, la posición de Italia y de España es una posición debilísima, muy débil y muy peligrosa económicamente. Y esto es lo malo. Lo malo no es que te rescaten, porque el rescate es bueno. El problema es que esta situación puede efectivamente producir una agudización todavía mayor de la crisis económica, que al final quien la va a soportar va a ser la población más vulnerable, la población que está en desempleo o la población joven que va a tener dificultades enormes para conseguir un empleo en los próximos años. Entonces, el problema es ya, o sea, no hace falta que te rescaten, el problema lo tenemos ya, pero lo tenemos desde hace 3 años, no desde ahora. Lo tenemos, esta es una situación realmente complicadísima y muy débil. Dentro de la debilidad, España tiene ciertas fortalezas que podría utilizar para poder mejorar su situación, de eso se trata, pero la situación es grave ya, no porque se produzca la visualización de un rescate. Claro, ante el miedo de que España pudiera ser rescatada se han manejado muchos datos, incluso algunos de ellos engañosos. Se llegó a hablar hace poco de que ya España había superado esa barrera de 500 puntos básicos de diferencial del bono, el famoso tema de las primas de riesgo. Sí, pero eso es convencional. Es tan complicado que incluso a veces es un tema que enmaraña más el asunto, pero sí. ¿Es tan grave la situación de España? Es lo que le quiero preguntar, sin entrar en detalles, cuando se habla de que está como cuando Grecia fue intervenida y rescatada.
Sí, lo que ocurre es que los países son diferentes, es decir, esos indicadores son como guías que nos sirven para un poco orientarnos, digamos, en la evolución de la economía, pero no se pueden trasladar de un país a otro y no se pueden tomar como elementos automáticos de un cierto que provocan un cierto Claro, no es automatismo lo mismo en comparar los absoluto, países. en absoluto, ¿no? Entonces, la situación de España tiene una fortaleza y es que su porcentaje de deuda sobre el PIB es relativamente bajo con Es menor respecto. incluso, no se Sí. dice que Francia, que Sí, que Alemania. Alemania, ¿No? sí, Curioso el eso, Reino que no se Unido. diga. Tenemos Sí. menos deuda que esos países. Sí, y aparte de eso, la deuda crece muy lentamente, crece muy lentamente. Esto es un La factor situación, positivo para España. por supuesto que sí, la situación, por ejemplo, España ha colocado en la última semana al 7% de tipo de interés, pero bonos a 10 años, pero Sí, sí. es la primera vez que lo hace en estos 3 años, lo cual quiere decir que tenemos un porcentaje colocado a 10 años, al 7%, relativamente Más muy, barato, muy sí. pequeño. O sea que la deuda crece de forma constante, pero crece muy lentamente. Lentamente. Los analistas hablan de que España va a crecer poco, muy poco en los próximos años. Hablan de que el próximo año crecerá en torno al 0,7%. Sin embargo, hablan de que Canarias podrá crecer más, un 1%. Le pregunto, ¿significa esto que Canarias está mejor que el resto del Estado, que está saliendo mejor de la crisis y que podría salir antes? No nos engañemos. Cuando una economía tiene el 29,5% de tasa de paro, no hay ni mejor ni peor. O sea, Pero va a crecer más, según esos analistas. Bueno, a ver, puede que Canarias, con la ayuda del turismo, y si el turismo sigue funcionando bien el próximo año, pueda crecer algunas décimas más que la media nacional, pero estamos hablando del 0,7 y del 1%, es decir, estamos hablando de tasas de crecimiento realmente muy bajas. Si la economía de Canarias crece al 1%, esto quiere decir que la ocupación va a crecer un poco por debajo del 1%. Canarias crece, la ocupación crece el 0,972 por cada punto que crezca la economía, lo cual quiere decir que esto no compensa el crecimiento de la población activa y la tasa de paro se va a mantener. Así que el que crezca unas décimas más o unas décimas menos de la economía española, cuando la economía española crece tan poco, no es como para ponerse contento, solo hay una especie de relajación un poco para decir, bueno, pues siempre habrá alguien peor que yo, pero nada más. O sea, sí, pero mal de muchos consuelos. De mucho consuelo de tontos, claro. Las tasas aéreas, hemos hablado del turismo, que es lo único que tira de la economía canaria. Se dice que estaba basado en el momento que se estaba viviendo, con las revoluciones del norte de África, que desvió turismo hacia Canarias, pero gracias a que tenía unas tasas aéreas bonificadas que le resultaban a las grandes empresas traer turistas más rentables. Si el nuevo gobierno de Mariano Rajoy retira la bonificación de las tasas aéreas, ¿eso será un masazo para Canarias? Hombre, sería un disparate. Un disparate. Pero puede ocurrir, se está barajando como una de las posibles medidas. Sí. No sé si la va finalmente a producir o no, pero se ha especulado, es verdad, en que el nuevo gobierno podría considerar que no hay que bonificar las tasas Todo lo que aéreas. sea retirar incentivos a la actividad económica actualmente en Canarias es un disparate, porque la actividad económica es muy débil y además tiene por delante el enorme reto de reducir esa tasa de paro que resultaría escandalosa en cualquier otro lugar. Probablemente en el segundo trimestre del próximo año superemos el 30% de ¿En tasa de Canarias? paro. Sí, El segundo trimestre tendremos más del 30% de parado. seguramente. O sea, usted no cree que no solo no se va a reducir, sino que aumentará el paro Sí, en torno al 30%. sí. ¿Y cuándo empezará a reducir el paro en Canarias? Bueno, tengamos en cuenta, digo, que en el segundo trimestre del próximo año, porque tradicionalmente el segundo trimestre del año es, en general, no siempre, pero en general el peor de los trimestres en términos de empleo y en términos de tasa de paro. Por eso lo digo, porque también hay que tener en cuenta que la tasa de paro tiene ciertas estacionalidades por Sin embargo, hemos creado empleo. Canarias en el último año era de las comunidades que creaba empleo, aunque fuera tímidamente, frente al resto de España. Sí, lo que ocurre es que la tasa de paro es una combinación entre la creación de empleo, la destrucción de empleo y lo que crece la oferta de trabajo, es decir, la población activa. Entonces, en esa combinación, aunque crezca un poco la ocupación, si la población activa crece más, pues entonces la tasa de paro no decrece. ¿Por qué crece más? ¿Sigue viniendo inmigrantes a Canarias? No, la inmigración se ha reducido, de hecho se están yendo inmigrantes, pero la población activa ¿Por la edad? sigue subiendo porque las cohortes de jóvenes se integran, porque también las mujeres se integran cada vez más en el mercado de trabajo
y porque hay un hecho que se conoce como el efecto del trabajador añadido, y es que cuando hay desempleo y una persona de la familia pierde el empleo, pues el resto de la familia que puede se pone a buscar trabajo y por tanto forma parte de la población activa y hace crecer la población activa. Esto es un hecho normal en las crisis económicas, se produce en todos los lugares. ¿Se llama, dijo usted, efecto? El efecto del trabajador añadido. Que en la familia empieza todo el mundo a querer buscar trabajo porque... Claro, para incrementar la probabilidad de suplir los ingresos que se han perdido. Le quiero preguntar también, porque le decía antes, ¿y cuándo se empezará a generar empleo en Canarias? ¿Cuándo podemos decirle a los parados que empezarán a encontrar trabajo en su tierra? No, empleo se genera, la ocupación crece desde el momento en que la tasa de crecimiento de la economía crece, es decir, empleo, como usted decía hace un momento, el empleo ha crecido el año pasado porque tiene ya tasas positivas de crecimiento y crecerá el próximo año porque esperemos que no haya tasas negativas de crecimiento, seguramente no lo habrá tasas de crecimiento positivas. Lo que ocurre es que no crece tanto como para compensar el crecimiento de la población activa. ¿Cuándo empezará el empleo a ser mayor que la población activa? Desde luego el próximo año no. ¿El 2013? El 2013 probablemente sí. Podríamos empezar a bajar la tasa de desempleo. Sí, pero la tasa de paro baja muy lentamente, baja muy lentamente y probablemente para situarnos en una tasa de paro por debajo del 10%, hará falta que transcurran entre 12 y 15 años. No antes. No antes. Entre 2 y 15 años para tener menos del 10% de paro, lo cual, en Canarias. Sí, pero una tasa de paro, tengamos en cuenta que una tasa de paro del 10% o por debajo del 9%. Es casi en pleno... no, en cualquier país estarían asustados. Es que Estados Unidos tiene una tasa de paro del 9,75 y la Unión Europea tiene una tasa de paro del 10%. Es decir, para nosotros, que ese sería un objetivo a conseguir dentro de 12 años, es un escándalo en algunas economías. Estamos a 12 años de distancia de la media europea actual, sí, en paro. Estamos en un retraso de 12 años, vamos por detrás de Europa en empleo. Tardaremos 12 años... En tasa de paro. En tasa de paro. Tardaremos 12 o 15 años en ponernos a ese nivel actual. ¿El 2012 cómo va a ser, señor Rivero? Pues para Canarias y para España. A mí me parece que el 2012 ya es un año que está hecho y que todos los indicadores están marcando que es un año de vuelta a la inestabilidad económica en términos de crisis económica. Es decir, que el proceso de recuperación que se había notado a finales del 2010 y a principios del 2011 se ha parado en todos los países del mundo, incluido en aquellos que no habían sufrido la crisis. Y los organismos internacionales nos están diciendo en sus informes que el próximo año es un año de estancamiento económico de nuevo. Lo cual quiere decir que, y volviendo a la pregunta suya de antes, que los incentivos de las economías se han retirado precipitadamente y que esto ha provocado de nuevo la recesión económica. Esto ya ocurrió en los años 30, conocida como la recesión Roosevelt, precisamente porque en Estados Unidos, cuando estaba saliendo... ¿Roosevelt incentivó la economía? Sí, pero en el año 37 le convencieron de que retirara los incentivos y volvió a caer en la recesión. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Se han retirado los incentivos. ¿El nuevo gobierno es posible que aumente incentivos y no solo recortes? Pues espero que corrija lo que tiene en el programa. Y supongo, como decía, que cuando un gobierno se sienta en la mesa del Consejo de Gobierno y empieza a ver la realidad y toma decisiones, entonces el programa queda aparte y empieza a tomar decisiones de acuerdo con la realidad que tiene a su alrededor. En los últimos minutos de estos 30 minutos que tenemos con José Luis Rivero, que es un hombre que conoce bien la economía, usted ha sido presidente del Consejo Económico y Social, la vive día a día y participa en programas de carácter estratégico y está inmerso, por ejemplo, en los planes contra la desertificación y otros, me consta. Con ese manejo de información, retrátenos usted y búsquenos un horizonte para Canarias, cambio de gobierno en España, gobierno autónomo, formado por nacionalistas y socialistas. ¿Cree usted que va a haber inestabilidad política por la fuerte marea azul en Canarias? ¿Cree que el entendimiento de Canarias y el Estado será posible en este contexto? ¿Vendrán buenas noticias? Bueno, creo que una situación de conflicto entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado es suicida en estos momentos. ¿Y al inverso también? ¿Que se produce un enfrentamiento Madrid-Canarias? Yo esto no lo quiero ni pensar ni barajar porque estamos en una situación de debilidad económica extraordinaria. Y con la tasa de paro no se debe jugar. Estamos en una situación económica grave, dice usted, extraordinaria. Gravísima.
Gravísima por lo que le he dicho, porque nosotros necesitamos 12 años por delante para reducir la tasa de paro, porque la tasa de paro se puede poner en el segundo trimestre del próximo año casi por encima del 30%, porque tenemos un presupuesto con unas dificultades extraordinarias y porque la realidad nos está diciendo que estamos en una situación socialmente muy complicada. Entonces, si en esa situación empiezan a pelearse los gobiernos, pues mala cosa, ¿no? ¿Para qué tenemos que estar preparados los canarios que le están escuchando esta mañana ante el cambio de gobierno y ante la situación económica? Yo creo que haría falta un giro en la política de la Unión Europea que favoreciera la creación de crédito, y esta es la clave para la recuperación económica. Y luego, esto coyunturalmente. ¿La puede repetir la clave, si es tan amable, desde Europa? Sí, facilitar la salida y la disposición de crédito a las empresas. ¿Y de qué manera? Pues la única manera que hay es buscar una salida al bloqueo que tiene en este momento el Banco Central Europeo, que es un bloqueo legal, y entonces lo que se está buscando es una salida a través de una vía indirecta. Se ha dicho que esto es prácticamente jugar al solitario y hacerse trampas a uno mismo, pero en este momento, antes de provocar una reforma del tratado que tardaría mucho tiempo, pues habrá que buscar una salida que sea una salida de este tipo de fontanería para hacer llegar el crédito a las empresas, y si no hay crédito en las empresas es inútil hacer cualquier otra cosa. La solución estaría por tanto en Europa, en que el Banco Central Europeo abriera el grifo de la inyección de crédito al resto de los países, y ojalá eso nos llegue en lluvia fina a Canarias. Gracias, José Luis Rivero. Muchas gracias. A ustedes. Buenos días. Hemos estado con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero, intentando entender las claves del país con el que se encuentra el nuevo gobierno que sale de las urnas en el día de ayer. Gracias por su atención. Sigan en la compañía de la Televisión Canaria. Buenos días.